Primeramente, darle la bienvenida a todos y principalmente darle las buenas tardes al licenciado Raúl Canelo y mis compañeros del Instituto Superior Pedagógico Canelos Bilingüe Intercultural de segundo B. En este video se lo realizará con fines de aprendizaje y enseñanza a los demás que vean este contenido para una buena forma de entretenimiento. Como tema de apoyo es la Convención y Declaración de los Derechos del Niño. Con esta pequeña presentación comienza a darle los puntos importantes que es el contenido y el formato de esta preparación. Vamos con el contenido. La persona humana ya no puede ser considerada como un mero objeto del orden internacional, pues el deber de respetar los derechos humanos constituye en el derecho internacional contemporáneo. Bueno, esto en resumen, los niños y niñas y adolescentes son sujetos de derechos humanos, lo que significa que son titulares no solo de derechos contenidos a la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también de los contenidos en la totalidad de las normas de las Naciones Unidas. Todo este bagaje normativa aporta al marco ético e ideológico, así como los estándares de los derechos humanos que se regulan las acciones dirigidas a la niñez. Esta aproximación justifica el repaso que se hace en esta página de los instrumentos generales de reconocimiento y garantía de los derechos humanos y por supuesto de la presentación de los mecanismos específicos de reconocimiento de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, en estos últimos en plena y constante evolución y consolidación. La Convención sobre los Derechos del Niño y la Protección de la Infancia, la base fundamental normativa, está constituida por llamada Carta Internacional de Derechos Humanos, que es el conjunto integrado de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que se constituye como un principal instrumento para la protección de los derechos humanos cuya aplicación es de carácter universal. Ahora vamos a observar sobre el formato, que los formatos están compuestos en cuatro ideas importantes, que es la Convención sobre los Derechos del Niño y la Normativa Internacional de Protección de los Derechos de la Niñez, instrumentos específicos de la protección de la infancia, derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño y algunos derechos de la Convención de los Derechos del Niño. Vamos con la primera, que se refiere a la Convención sobre los Derechos del Niño y la Normativa Internacional de Protección de los Derechos de la Niñez. Los derechos de la niñez son universales, inalienables e indivisibles, y por lo tanto se reconoce a los niños y niñas y adolescentes como personas titulares de derechos y obligaciones sin distinción de su condición socioeconómica, etnia, de religión, sexo, idioma, opinión política o de otro índole, origen nacional o social, nacimiento, de la edad, cualquier otra condición social propia o la de sus padres. Vamos con los instrumentos específicos de protección de la infancia. Son titulares de los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales y conforme al principio de la igualdad y no discriminación. Sin embargo, ha sido necesario adoptar instrumentos vinculantes para definir esta protección a grupos específicos de la población, atento a la persistente y sistemática violación de estos derechos, sea por razones de edad, raciales, de género o por tener alguna discapacidad. Vamos con los derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Además de los principios transversales ya enumerados, la CDN contiene una importante lista de derechos, además de explicar la necesidad de adopción de medidas especiales para garantizar el pleno goce y ejercicio de esos derechos por parte de la integración de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, o personas de origen indígena, o personas con discapacidad. Ahora vamos a dar a conocer sobre algunos derechos de Convención de los Derechos del Niño. Derecho a la familia o a la vida familiar, derecho a la identidad, documentación e inscripción de nacimiento, derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, derecho a la libertad de expresión, derecho a la información, derecho a la
la libre asociación y reunión, derecho a la integridad personal y protección contra el abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual y la explotación sexual, derecho al descanso, recreación, esparcimiento de deporte y juego, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al nivel de la vida adecuada, incluyendo asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda, derecho a la seguridad social, derecho a la protección contra el trabajo infantil y la explotación económica, derecho a la libertad personal y debido procesos. Bueno, este es mi tema de exposición, que se va relacionado a los derechos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Gracias por su atención.